Hola, soy Clara, y lo que estoy a punto de contarles es algo tan inquietante que me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Lo que viví esa noche no solo desafió mi comprensión de la realidad, sino que cambió mi vida para siempre. No sé si fue un sueño, o si simplemente perdí el control de mi propia mente, pero lo que sí sé es que jamás volveré a ver a mi cuñada Valeria con los mismos ojos. Era una noche tranquila, una de esas que parecen tan normales que uno se siente cómodo en su rutina. Mi hermano había organizado una pequeña reunión familiar en su casa. Solo estábamos los cercanos, mis padres, algunos amigos de la familia, y los niños corriendo por la casa. La ocasión era el cumpleaños de mi sobrina, pero todo, desde la decoración hasta la comida que preparamos juntos, se sentía como cualquier otra celebración. Lo que no sabía es que esa noche sería el principio del final de mi tranquilidad. Desde el principio, algo en el aire me incomodaba. No era algo que pudiera describir con claridad, pero era como si hubiera una sombra que acechaba, algo oculto entre las sonrisas y las conversaciones. Y esa sombra tenía un nombre, Valeria. Mi cuñada siempre había sido una mujer reservada, algo distante, pero no era hasta esa noche que comencé a cuestionar lo que siempre había considerado una simple excentricidad de su personalidad. Valeria se mantenía al margen de la fiesta, observando en silencio, sonriendo, pero de una forma que no llegaba a ser natural. A menudo la veía mirar a las personas como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos, como si estuviera evaluando algo que nosotros no podíamos ver. A mí, en lo personal, me inquietaba. No sabía qué era exactamente, pero había algo en sus ojos, una mirada calculadora que siempre me hizo sentir incómoda. Durante la cena, cuando la comida ya había sido servida y todos parecíamos estar disfrutando de la noche, Valeria se acercó a mí en la cocina. Su paso era suave, pero su presencia, como siempre, me dejó una sensación extraña. Llevaba una copa en las manos, un líquido rojo oscuro que brillaba a la luz de la lámpara. «Prueba esto», dijo con una voz suave y enigmática. «Es un elixir especial, Clara. Te hará sentir increíble. Te dará una paz, una claridad que nunca has experimentado». Una parte de mí sentía un ligero mal presentimiento, pero la curiosidad y el ambiente festivo me hicieron ignorarlo. ¿Qué daño podría hacerme un trago en una fiesta familiar? Acepté sin pensarlo mucho, creyendo que era solo una bebida exótica o algún tipo de cóctel que Valeria había preparado. Bebí el trago sin dudar, y al principio todo parecía normal. El sabor era extraño, pero no repulsivo. Era dulce, con una nota metálica que me resultó un poco rara, pero nada que me alarmara. Sin embargo, en cuanto la copa tocó mis labios y dejé que el líquido se deslizara por mi garganta, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Algo que no podría haber explicado en ese momento, pero que sentía como si el aire se hubiera espesado de repente. El mundo a mi alrededor comenzó a girar lentamente y una sensación de mareo me invadió, tan repentina como intensa. ¿Te encuentras bien?, Valeria preguntó con una sonrisa que ya no parecía tan amigable. Sus ojos brillaban con algo oscuro, como si estuviera disfrutando de algo que yo no entendía. Intenté responder, pero las palabras se me escaparon. Mi lengua se sentía pesada, como si ya no estuviera bajo mi control. Creo que, traté de decir, pero no podía terminar la frase. Mis manos temblaban, y cuando intenté ponerme de pie, mis piernas no respondieron como deberían. La habitación empezó a distorsionarse, como si todo a mi alrededor se estuviera derrumbando. Los sonidos se volvían lejanos, distorsionados, y la luz de la lámpara parpadeó de manera errática. De repente, todo quedó en silencio. El bullicio de la fiesta se desvaneció, y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una pesadilla que no podía entender. Valeria se acercó a mí con paso lento, su figura ahora envuelta en una extraña aureola de sombras, como si algo oscuro la rodeara. No era la misma persona que conocía. Algo en su expresión había cambiado. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi mente. «El veneno tiene un precio, Clara», dijo, su voz ahora mucho más profunda, como si resonara en algún lugar distante.
no es solo un veneno físico. Es mucho más que eso. Es un portal, una puerta a lo que normalmente no podemos ver. Lo que acabas de beber no es solo para alterar tu cuerpo. Es para alterar tu alma, tu mente. Este veneno te hará ver la verdad. Mis ojos se abrieron con horror, mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Veneno? ¿Un portal? Algo dentro de mí me decía que Valeria no estaba hablando en serio, pero el miedo que se apoderaba de mi ser me decía lo contrario. Mi mente comenzó a fragmentarse, a llenarse de visiones extrañas. La cocina, el lugar que conocía tan bien, comenzó a desvanecerse, y lo que vi en su lugar me heló la sangre. Vi sombras que se movían, que se deslizaban a través de las paredes, despojando al mundo de su forma tangible. Vi figuras extrañas, no humanas, que me observaban desde la oscuridad. Sentí que el espacio a mi alrededor se comprimía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. El aire se volvió irrespirable, y mi pecho se apretó de una forma insoportable. Solo aquellos que prueban el veneno pueden entender lo que realmente existe, Clara, susurró Valeria. Solo los que se atreven a cruzar este umbral pueden ver la verdad. El velo se levanta, y te estás uniendo a algo mucho más grande que tú, algo mucho más antiguo. Ya no puedes regresar, querida Clara. De repente, todo se detuvo. La visión desapareció tan rápido como había aparecido, y me encontré de nuevo en la cocina. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mis manos temblaban violentamente, y un sudor frío recorría mi espalda. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca, como si el veneno hubiera dejado algo en mí que no podía sacarme. Valeria estaba allí, mirándome fijamente, su sonrisa ahora más amplia, más cruel. El veneno no solo alteró tu cuerpo, dijo con una calma espeluznante. Ahora ves lo que nadie puede ver. Y no puedes escapar. Eres parte de esto ahora. Intenté levantarme, pero mis piernas seguían sin responderme. Sentía como si mi mente estuviera atrapada en un espacio que no podía comprender, un espacio entre la realidad y algo mucho más oscuro. Los colores parecían más vívidos, pero también más distorsionados. Las sombras en la habitación parecían moverse por su cuenta. Mi visión se desdoblaba, se fragmentaba en cientos de piezas que no podían encajar. Desperté horas después, pero no fue un despertar común. Fue como si hubiera regresado de un sueño profundo, pero mi cuerpo estaba diferente. La casa de mi hermano parecía normal, todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Había visto algo que no podía borrar de mi mente, y las miradas de los demás no lograban calmar mi ansiedad. Valeria estaba allí, como si nada hubiera sucedido, sonriendo como siempre, pero yo sabía la verdad. Había algo oscuro en ella, algo que no podía entender completamente, pero que sentía cada vez que la miraba. Y lo peor, era que no podía dejar de pensar en el veneno. Sabía que ese trago había abierto algo dentro de mí. Algo que no podía cerrar. A partir de ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Cada vez que veía a Valeria, había algo en sus ojos que me decía que ella sabía lo que había hecho. Y lo peor, es que ella no lo hacía por casualidad. No. Valeria era parte de algo más grande, algo mucho más antiguo y oscuro. Y yo había sido elegida, marcada. Lo peor de todo es que ahora, cada vez que cierro los ojos, las sombras que vi esa noche vuelven a aparecer. Y no puedo hacer nada para detenerlas. Historia 2. Era una tarde calurosa, pero a medida que el sol se ocultaba tras las montañas, el aire se volvía pesado, denso. Algo extraño se cernía sobre la casa, sobre el pueblo entero. No sé cómo explicarlo, pero había una sensación inquietante en el ambiente, como si todo estuviera a punto de cambiar de manera irreversible. Mi madre había organizado una pequeña reunión en casa, como todas las noches de verano, con amigos y familiares. Pero esa noche, algo en la mirada de Leticia me dejó una sensación incómoda. No era la primera vez que me sentía así en su presencia, pero nunca había sido tan intenso. Leticia siempre había sido diferente, como si trajera consigo una energía extraña. Ella tenía esa mirada profunda, como si estuviera observando algo más allá de lo que todos veíamos.
Cuando ella hablaba, a veces sus palabras parecían desvanecerse en el aire, como si fueran llevadas por algo invisible. La gente solía bromear sobre lo misteriosa que era, pero no podía evitar sentir que había algo más. Algo oscuro. Fue después de la cena cuando ella me invitó a dar un paseo por el bosque cercano. Al principio, traté de negarme, pero ella insistió con una sonrisa que no alcanzaba a tranquilizarme. Ven, te prometo que no será largo. Hay algo especial en esta noche. Algo que solo se puede ver aquí, en este lugar. No supe qué me convenció, si la curiosidad o una extraña sensación de que debía hacerlo, pero terminé accediendo. Cuando comenzamos a caminar, la luz de las farolas a lo lejos parecía desvanecerse conforme nos adentrábamos en el bosque. El aire se volvía cada vez más frío, pero no era un frío natural, era un frío que calaba los huesos, un frío que no parecía venir de ninguna parte en particular, sino que simplemente se extendía a nuestro alrededor, como si el mismo bosque estuviera helado. La noche se sumió en un silencio absoluto, un silencio que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. El viento, normalmente tan presente en el bosque, se había esfumado. Y lo peor de todo era la oscuridad. No era una oscuridad común, era como si la propia noche hubiera cobrado vida, como si se hubiera tragado la luz. Los árboles, normalmente altos y seguros, ahora parecían inclinarse hacia nosotros, como si estuvieran observando, vigilando nuestros movimientos. Leticia, en cambio, parecía cómoda. Como si estuviera completamente en su elemento, como si el bosque fuera suyo. En un momento, se detuvo y señaló hacia adelante, hacia una parte del bosque que yo nunca había visto antes. Aquí es donde todo empieza, dijo con una voz tan tranquila que me sorprendió. Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada más que árboles retorcidos y una oscuridad más profunda que el resto del bosque. Lo verás cuando lleguemos allí, continuó, y su tono no dejó lugar a dudas. Mis pies se movían automáticamente, pero la sensación de incomodidad no me dejaba. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo me decía que debería haber dado media vuelta y regresar a casa. Sin embargo, seguí caminando, y pronto llegamos a una pequeña explanada oculta entre los árboles. Allí, en el centro, había algo que no pude identificar de inmediato. Parecía una roca, pero estaba tallada, esculpida de una forma que no había visto jamás. No era algo que un ser humano podría haber hecho. En su superficie había símbolos, runas, que brillaban débilmente con una luz fría. Como si la misma oscuridad estuviera impregnada en ellas. Esto es lo que yo quería mostrarte, dijo Leticia, acercándose a la piedra. De repente, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y sentí como si algo invisible me apretara el pecho. Los árboles alrededor parecían moverse, aunque sabía que no era el viento. Y fue entonces cuando Leticia comenzó a murmurar palabras. No eran palabras que pudiera entender, no eran del todo humanas. Sonaban antiguas, como si vinieran de un tiempo que nunca había existido. Leticia, ¿qué estás haciendo?, logré preguntar, con la voz temblorosa, pero ella no respondió. Al contrario, comenzó a concentrarse más en los murmullos, como si estuviera en trance. Fue entonces cuando noté que algo empezó a salir de la tierra, del suelo bajo la piedra. Algo oscuro, como si el propio suelo estuviera respirando, exhalando una sombra que tomaba forma. La temperatura bajó drásticamente, y el aire se tornó pesado, denso, como si estuviera atrapada en una burbuja. Lo que apareció frente a mí no tenía forma humana. Era como una sombra, pero mucho más densa, mucho más tangible. Se deslizaba lentamente, como si estuviera observándonos, esperando. Sentí una presión en mi cabeza, como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo, todas pidiéndome que me acercara, que me uniera a ellos. Déjala en paz, logré gritar, pero mi voz se apagó rápidamente. La sombra se desvió hacia mí, y sentí como si algo invisible me empujara hacia ella. Era como si me estuviera arrastrando hacia su centro, hacia algo más oscuro y profundo que mi mente no podía comprender. De repente, Leticia se giró hacia mí, y sus ojos ya no eran los mismos. Estaban completamente negros, como si toda la luz hubiera sido absorbida por ellos. No entiendes, Natalia.
Esto no es algo que puedas evitar. Es parte de ti, parte de todos los que hemos llegado hasta aquí. Este es el precio de conocer la verdad. Me sentí atrapada, como si la oscuridad misma estuviera sellando mi destino. Mis piernas cedieron y caí al suelo, mirando fijamente a Leticia, cuyos labios se curvaban en una sonrisa macabra. La sombra comenzó a moverse hacia mí y el miedo se apoderó de mí por completo. Traté de gritar, pero no podía, solo podía ver cómo el vacío me absorbía. Cuando finalmente desperté, me encontraba de vuelta en el bosque, sola. La cueva y la figura oscura habían desaparecido, pero la sensación de terror no se desvaneció. El aire aún estaba pesado, y la oscuridad, aunque menos densa, me rodeaba. Regresé corriendo a casa, pero al llegar, algo me detuvo en la puerta. Los rostros de mis padres, de los amigos, de todos los que conocía, ya no eran los mismos. Había algo en sus miradas, algo vacío, como si no estuvieran completamente allí. Desde esa noche, la oscuridad me sigue. Cada vez que cierro los ojos, la sombra regresa, susurrando mi nombre, acercándose, esperando. Y lo peor es que siento cómo se apodera de mí poco a poco, como si ya no pudiera distinguir entre lo que es real y lo que está más allá de este mundo. Nunca volveré a caminar en la oscuridad sin saber a qué me enfrento. Pero lo peor de todo es que ahora, la oscuridad camina conmigo, siempre cerca, siempre esperando. Historia 3. Marta siempre fue un poco excéntrica. Desde que la conocí, su presencia siempre me resultó extraña, pero de una forma fascinante. Su familia tenía una larga tradición, llena de secretos, pero cuando te la encontraba, no te daban ganas de preguntar demasiado. Todos los que la conocían decían que era especial, pero nadie se atrevía a entrar en detalles. Yo, como siempre, decidí no darle mucha importancia. Ella era la hermana de mi marido, y por lo tanto, parte de mi familia. Pero esa tarde, todo cambió. La invitación para pasar el fin de semana en su mansión parecía inofensiva. Una casa antigua y aislada, rodeada de un espeso bosque que parecía tan bello como inquietante. El lugar siempre me había parecido lleno de historia, pero no de la historia que uno quisiera conocer. Algo en el aire se sentía diferente cada vez que iba allí. Marta, con su encanto misterioso, me había dicho que necesitaba compañía para cerrar ciclos y que me mostraría algo muy especial. No le di demasiada importancia, al fin y al cabo, todos tenemos nuestras rarezas. El día de mi llegada, todo parecía tranquilo, casi acogedor, pero en el aire había algo pesado, algo que no podía identificar. La casa, aunque enorme, estaba envuelta en una sombra extraña. Los muebles antiguos, las paredes llenas de retratos de ancestros que nunca parecían mirarme directamente, todo en esa casa parecía guardarme un secreto. Pasaron varias horas antes de que Marta me llamara para que la acompañara en el jardín. Estaba algo nerviosa, pero no podía dejar de preguntarme qué era eso tan especial que quería mostrarme. A medida que nos adentrábamos en el jardín, el sol empezaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Marta comenzó a hablarme sobre los antiguos rituales de su familia, de cómo generaciones de mujeres en su linaje habían practicado ciertos rituales para obtener poder y protección. Yo, en un principio, creí que todo eso era parte de una tradición un tanto excéntrica, tal vez una broma, pero Marta me hablaba con una intensidad tan extraña que comencé a ponerme incómoda. El aire comenzó a enfriarse rápidamente. Marta se detuvo frente a un árbol enorme y me pidió que la siguiera. Allí, en el suelo, encontró algo que había estado cubierto por las raíces del árbol, un pequeño frasco de vidrio, completamente sellado, con una extraña etiqueta que parecía hecha de piel. Me lo mostró sin decir una palabra, y algo en su rostro se iluminó con una sonrisa que no supe cómo interpretar. «Esto es lo que te quería mostrar», dijo, con un tono que me erizó la piel. Le pregunté qué había dentro, y ella, sin decir una palabra, destapó el frasco y lo levantó hacia mi rostro. La fragancia que emanaba era pesada, densa, como si una mezcla de hierbas olvidadas y algo más oscuro estuviera flotando en el aire. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Aunque nunca había sentido tal cosa, sabía que no debía acercarme más, pero el impulso de hacerlo era más fuerte que cualquier advertencia interna.
Antes de que pudiera dar un paso atrás, Marta me ofreció una copa. No te preocupes, Vanessa. Es solo un brebaje, un pequeño trago. Lo que contiene es una mezcla especial, una mezcla que limpia el alma y permite ver lo que no está a simple vista, dijo con su sonrisa enigmática. Con el corazón acelerado y una extraña curiosidad que me dominaba, tomé el vaso y bebí de aquel líquido. En el momento en que el brebaje tocó mis labios, sentí un ardor extraño. No era como cualquier bebida que hubiera probado antes. Era más como si algo estuviera penetrando en mi cuerpo, algo que no pertenecía a este mundo. Los minutos que siguieron fueron confusos, nublados. De repente, la niebla que antes había permanecido a lo lejos comenzó a envolver todo el jardín. La oscuridad se cerraba sobre mí, y mis ojos empezaron a ver cosas que no estaban allí, sombras extrañas, figuras que se movían, susurros que parecían venir de todas direcciones. Me sentí mareada, débil, como si el aire estuviera siendo absorbido por algo invisible. Pero lo peor estaba por venir. Mi visión comenzó a desvanecerse, y antes de que pudiera gritar, caí al suelo. La sensación de caer fue interminable, como si estuviera siendo tragada por una oscuridad interminable. Lo último que escuché fue la risa suave de Marta, una risa que, a medida que me sumía en el abismo, sonaba cada vez más distante, más malévola. Mi cuerpo parecía no responder. Era como si estuviera atrapada en otro lugar, un lugar entre la vida y la muerte. Desperté en un cuarto oscuro, rodeada de un aire pesado y húmedo. La luz de las velas parpadeaba tenuemente en las esquinas. Estaba completamente sola. No podía moverme y sentía que algo había cambiado dentro de mí. Mi mente seguía nublada, pero la sensación de terror era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Miré a mi alrededor y vi que el cuarto estaba decorado con símbolos extraños en las paredes. Había un altar en el centro, y sobre él, un libro abierto con páginas llenas de escrituras en un idioma que jamás había visto. En ese momento, entendí que el brebaje no era solo un veneno, no solo una bebida. Era un portal. Un portal hacia algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Marta no solo me había dado veneno, me había dado una entrada al mundo al que su familia pertenecía, un mundo de magia oscura, de pactos con entidades que nunca debieron ser invocadas. El miedo me paralizó, pero de repente, escuché pasos acercándose. Marta apareció en la puerta, y sus ojos, ahora completamente negros, me miraban fijamente. Su rostro estaba serio, casi vacío de emociones. Ya lo sabes, ¿verdad?, dijo con voz fría, casi como si estuviera hablando a un extraño. Este veneno no solo te enfermó. Te ha transformado. Ahora eres parte de nuestra familia, de nuestra tradición. Ahora, no hay vuelta atrás. Me levanté con dificultad, intentando encontrar alguna salida, pero el cuarto estaba sellado, atrapada entre la oscuridad y las sombras. De repente, comencé a sentir que mi cuerpo ya no era mío. Como si algo estuviera controlando cada uno de mis movimientos, cada uno de mis pensamientos. Un grito se formó en mi garganta, pero no salía. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino también en mi mente, en mi alma. Lo que Marta me había dado no era solo veneno. Era un mal antiguo, uno que había estado esperando para encontrar un nuevo huésped. Y yo era esa víctima. Y aunque no comprendía todo lo que significaba, supe que mi vida había terminado. Ahora, formaba parte de la oscuridad, del ciclo que nunca debía ser interrumpido. Desde entonces, cada vez que miro a Marta, veo algo más que su rostro. Veo las sombras que la acompañan, la oscuridad que ella misma ha dejado entrar. Y aunque ella ya no está en mi vida, sé que su influencia sigue dentro de mí. Porque el veneno no solo mató mi cuerpo, sino que también mató la parte de mí que aún creía en el mundo de la luz. Ahora, soy parte de algo más grande, algo más oscuro. Y aunque intento vivir una vida normal, cada día siento esa presencia dentro de mí, esperando a que me convierta por completo en lo que Marta y su familia querían que fuera, una más en su macabro legado. Y lo peor de todo es que ahora sé que nunca podré escapar.